me equivoco, me corrige, pero a grandes pinceladas tiene que ver con los trancazos, ¿no? en los consejos de salarios. Bien. Y se da además un paro en un contexto que es el marco de la Jornada Continental por la democracia y contra el neoliberalismo, ¿es así? Así mismo. Bien. ¿Cómo se entiende en Uruguay, ¿no? Donde, pensando en nuestro país, la necesidad de un título como este, después de tanto tiempo de un gobierno de izquierda, ¿no? Sí, bueno, no es que los gobiernos de izquierda no tengan contradicción con los sindicatos. Esto es una lectura ideológica de un sector de la sociedad. Yo ya lo he dicho en este programa, que no encuentro ningún movimiento sindical en América Latina ni en el mundo que le haya hecho tantas movilizaciones y paros a un gobierno de izquierda. Uno lee las editoriales de los diarios y dicen el oficialismo del PIT-CNT. Bueno, naturalmente que el que escribe o tiene mala intención o precisa tratamiento, ¿no? Porque no está viendo la realidad nacional. En cierta medida no sale en el Facebook con la metralleta, pero ametralla todo el tiempo contra el movimiento sindical. Ahora, hay una lógica que es la siguiente. El Ministerio de Economía ha colocado, y el Gobierno Nacional, pautas lo suficientemente rígidas para que nosotros digamos, si esto es así, no hay negociación. Usted suponga que va a negociar con cualquier parte, suponga con el canal, su salario para el año que viene, que ojalá se lo aumenten. Y el canal le dice, ¿es esto o nada? Eso significa que no hay negociación. Usted en debilidad puede aceptar esto o nada, pero si tiene fortaleza va a pelear. ¿Me explico? La negociación es el arte de intercambiar posiciones. Entonces yo donde creo que hay un problema que debilita la institucionalidad negociadora es cuando se coloca, es este porcentaje con este régimen de ajuste semestral y con un correctivo a 18 meses. Cualquier cosa que se aparte de estas tres líneas no va a ser votado por el Poder Ejecutivo. Con lo cual las cámaras empresariales, bastante reticentes a dar ajustes salariales, se recuestan a esa posición y esperan con comodidad o que el Poder Ejecutivo decrete, votando con las cámaras empresariales, o por el contrario, que se laude a partir de la confrontación. Entonces, en este escenario que el movimiento sindical se moviliza. ¿Con qué racionalidad? De saber que estamos en un país que tiene desaceleración, entonces no hay un solo sector, salvo el de los salarios sumergidos, que esté planteando crecimiento salarial. Todas las fórmulas son de empate, es decir, al final del periodo que el trabajador gane lo mismo que cuando empezó el periodo. ¿Dónde está acá la irracionalidad del planteo? ¿Dónde está el movimiento sindical que plantea cosas imposibles de concretar? Yo creo que son planteos correctos, que tienen una lógica, un razonamiento y un desarrollo. Ahora, si no lo logramos, ¿alguien va a pensar que el Zunca no va a pelear? Va a pelear. ¿Alguien va a pensar que la Federación del Comercio no va a pelear? Y va a pelear. Fíjese, la Federación del Comercio, sé que es un tema que puede incomodar porque después finalmente son quienes avisan en el canal, pero bueno, es mi tarea. De 423.000 trabajadores que hay allí, 72% ganan menos de 20.000 pesos de salario. Y un porcentaje importante menos de 10.000 pesos de salario. Yo pregunto, ¿se puede vivir en Uruguay con 10.000 pesos de salario? Cada tanto escucho a un miembro de la Cámara de Comercio decir, el sector no resiste más. Pero si no resiste pagar más que 10.000 pesos, que no resiste nada. Entonces, capaz que mostrando los números del no resiste más, bueno, hay una empresa que no resiste más, o el sector no resiste más, bueno, muéstrenme la rentabilidad empresarial. Pues yo vengo por Boulevard Artigas y llego al lugar donde indica los estacionamientos que hay en el Punta Carreta Shopping, y dice, quedan 30 estacionamientos. Nunca he entrado, alguna vez, muy casualmente, pero veo miles de personas. ¿Y cuál puede ser el problema ahí de pagar mejores salarios? En las grandes superficies, lo que le llamamos supermercados, colas y colas y colas, para comprar unas pocas cosas pierde una hora del día. ¿Y ahí cuál puede ser el problema de rentabilidad o de no pagarle un quebranto de caja a la que le cobra, le embolsa? Tiene un trabajo que todos vemos, es durísimo y cotidiano. ¿Es ilógico pelear porque haya ahí un salario mínimo en términos parecidos a los 20.000 pesos? ¿Qué sería lo ilógico de este planteo? ¿Me explico? Bien, ahora, cuando... De repente pero no si se puede llegar... Sí, porque, a ver, por algo se crearon los consejos de salario. Eso fue fundamental. Ahora, ¿qué pasa que se tranca? Bueno, se trancan. O es que efectivamente no se va a poder acatar nunca o aceptar el no se puede más. Pero es cuando no se puede más. Claro, pero a usted ya le han dicho no se puede más. Pero tiene que demostrarme, no bueno, entonces por eso, ¿qué es lo que está faltando? Pues si me dijeran no te quiero más, eso yo lo entiendo. Ahora, si me decís no puedo más, me tenés que decir no puedo más,
porque la empresa tiene esta dificultad, los ingresos fueron estos, los egresos fueron estos. ¿Y no está no entra esa transparencia en las negociaciones? Y pídala acá en el canal a ver si se la dan. Cuando vaya a negociar con el canal, pídala. Yo cuando voy a los consejos de salario y pedimos información, dice, debería ser a una persona jurídica que tuviera tal cosa, que se responsabilizara penalmente, que hubiera tal otro obstáculo, que hubiera tal otro obstáculo. Bueno, finalmente no me la querés dar. Y te voy a contar más. Yo he ido a negociar convenios de productividad, porque por ahí viven diciendo que quieren firmar convenios de productividad, con la voluntad de alcanzar un convenio de productividad, porque ¿qué más quiero yo que tener una parte de productividad para los trabajadores? ¿Saben cuándo termina esa discusión? Cuando pedimos la información de la empresa. Y ahí estuvieron dispuestos a firmar convenios de productividad con un salario de productividad sin medirla. Sin medirla, ¿me entiendes? Con tal de no dar la información. Y el tema que más traba ha tenido para encontrar negociaciones serias en el tema de productividad es que las empresas no quieren dar sus números. ¿Usted cree que es por pérdidas? Si tiene pérdidas... Es por una, ¿Me permiten? una conspiración de las empresas. No, conspiración no. Una política conservadora que parte de la base de que la propiedad de la empresa significa no compartir con nadie información relevante para el desarrollo nacional. Pero perdón, no tiene por qué. Bueno, la ley Pero es que no tiene por qué, porque la empresa, la gente que pone la empresa invierte capital para obtener una renta, pues si no, no pondría la empresa, la pone en el banco y se queda en la casa. Entonces, no se la puede dar a cualquiera, porque ya vemos los problemas de cuando la información se filtra y se hace pública. Entonces, un empresario que está dispuesto a invertir en Uruguay, a correr los riesgos, a pagar los tributos, que no son bajos, le va a dar la información... Ni altos, ¿no? Ni bajos ni altos. Son altos, son gravosos, gravosos. Compárelos con Finlandia y Noruega, que los vivimos poniendo en este mismo programa como ejemplo. Si nos vamos a poner, vamos a poner a comparar con eso, estamos muy mal, porque acá tenemos impuestos de Suecia y Finlandia, servicios de Zambia y precios de Dubái. No, pero ¿en base a qué dice usted eso? A la realidad. No lo tenemos. A la realidad. Entonces, a ver, yo, empresa, me dicen, dame los balances. Discúlpame, pero no. Mostrame que los vas a tratar con responsabilidad y que no los vas a poner en Facebook y yo que quizás te los dé. Pero acreditame que tenés credenciales para tratar con respeto una información que es confidencial. Bueno, conmigo la han tenido. De hecho, yo no he filtrado ni en Facebook ni en ningún lado conversaciones reservadas con ningún empresario ni con ningún gobierno. No, eso es usted. Lo que pasa es que me parece interesante estas dos posturas, porque en todo caso, si eso ocurre, es decir, si los trabajadores no tienen acceso a información, bueno, después no se enoje con los trabajadores cuando hacen movilizaciones para ganar más. Pero no es una cooperativa. Entonces, porque, la movilización de los... No, la movilización de los trabajadores forma parte del derecho que tienen los trabajadores, ¿no? La movilización sí. Eso está claro, ¿no? Lo digo porque a veces... No, es que a ver, es que los sueldos de 20.000 pesos no alcanzan, estamos de acuerdo. Y que los trabajadores tienen derecho a hacer paro, estamos de acuerdo. 10.000. Ahora, no son... 10.000, Está bien, 10.000. Son unos sueldos espantosos. Ahora, no es una cooperativa donde yo tenga que sentar a todos los trabajadores y mostrarle todos mis números. Está bien que digas eso, aunque en realidad eso nunca fue dicho. En todo caso, Más o menos. Veamos el análisis de esta charla. ¿Cuál fue? Che, ¿a ustedes les parece que en esta situación, cuando el empresario te dice no va más, no da más, entonces el trabajador dice, bueno, si no da más, demostrame que no da más. No, no te lo demuestro. Entonces yo voy a seguir luchando. Ahora, Está claro. No, yo creo que acá hay un, creo que hay un malentendido o digamos, más que malentendido, yo creo que se parte de supuestos que no, a mi juicio por lo menos, no son realistas. Si hay un consejo de salarios y se aspira, digamos, a determinado nivel salarial de una categoría X, por ejemplo, quizás lo que sucede, y yo creo que sí que sucede, es que hay empresas que de repente sí pueden, por X motivo, sí pueden acceder a contemplar la aspiración de ese sindicato. Pero quizás otras empresas, con otra envergadura, con otro tamaño, con otra rentabilidad, quizás no pueden. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero hay por ejemplo, que están mucho más pero a lo que voy es bajo tierra que otros, por favor. Hay salarios mucho más. Pero Victoria, no, el tema es dentro de la misma categoría, dentro del mismo rubro, dentro del mismo rubro, quizás haya situaciones diferentes. Entonces, me parece que quizás la época, digamos, del Consejo de Salarios, así al barrer, quizás hoy no responde a la realidad, porque o por razones de mercado, o por razones de mejor administración o gestión, o por lo que sea, no todos están, digamos, en el mismo punto de partida. Entonces, quizás lo que está pasando es que algunas, digamos, empresas que sí pueden tener un margen, digamos, para aumentar salarios, de alguna manera
terminan, digamos, siendo, entre comillas, los trabajadores de esas empresas, mejor dicho, terminan siendo prisioneros de los trabajadores de otras empresas que realmente no pueden acceder a eso. Entonces, yo no sé si digamos, la negociación por rama sindical al barrer sigue siendo vigente o quizás haya que ir a una negociación empresa por empresa, que quizás sí, ahí sí responde a una situación más realista. Yo lo invito a leer los convenios colectivos de rama por rama, que están colgados en la página del Ministerio y también en la página del PCNT. Los mínimos que coloca son increíblemente bajos, porque esa negociación de rama es la negociación de mínimos. Si hay empresas más poderosas, irán a mínimos más altos, y de hecho pasa que uno ve en una misma rama de actividad salarios mucho más altos que otros. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene mucha mayor potencia. Esto pasa en el Uruguay, e incluso lo que pasa es que si una empresa entiende que no puede pagar el salario, puede ir a la rama de actividad y pedir el descuelgue. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Tiene que demostrar que no puede. Y la verdad es que hay pocos que pueden demostrar que no pueden. Esta es la verdad. Ahora, cuando compramos paradigmas, ¿no? Pero el paradigma alemán es que cualquier empresa mayor a 40 trabajadores tiene que tener sentado en el directorio un trabajador sindicalizado. Pereira, pero... Acá sería, mire, preferirían no una fiesta de Halloween diaria. Tengo que hacer una pausa, pero si me permite, una bien cortita. Pereira, a ver, porque ¿cómo calza Dilma Rousseff en este contexto? Porque, a ver, sin caer en el otro paradigma, ¿no? Tan escuchado veces que los empresarios son todos malos y los trabajadores todos buenos. Sin caer en eso. Claro. Lógico que no. Y más allá de lo que pueda llegar a ser una afiliación o afinidad, perdón, política, ideológica con el partido o con los postulados de una Dilma Rousseff, lo cierto es que hoy es una persona ante quien le ha pasado por sus narices, sin decir por esto que estuviera involucrada, mega corrupciones que tienen a las grandes empresas y otros trabajadores involucrados. Entonces, ¿es una asociación que le suma al PIT-CNT Dilma Rousseff? Si es en términos matemáticos, no lo sé. Si es en términos políticos, una presidenta electa por 55 millones de brasileros fue destituida por algunas centenas de legisladores. Sí. Muchos de ellos acusados de corrupción, de todos los partidos sin excepción. E incluso usted, que es lectora, sabrá que el PT no es quien tiene más acusados por delito de corrupción, sino otros partidos. ¿Nosotros defendemos el modelo de corrupción? No, si Uruguay es el país con menor nivel de corrupción de toda América Latina. Nosotros lo que queremos es que Dilma Rousseff, que fue electa por los brasileños, le pueda explicitar a los uruguayos, a la totalidad de los uruguayos, a los que son de izquierda, a los que son de centro y a los que son de derecha, su posición con respecto a lo que pasó en Brasil. Y lo haríamos con cualquier otro mandatario, pensara lo que pensara, porque no se olvide usted que la CNT hizo un golpe de Estado, una huelga general en defensa del golpe de Estado, y en Uruguay la mayoría parlamentaria la tenía el Partido Colorado y el Partido Nacional. ¿Está bien? Y la CNT defendió las instituciones democráticas. Y no era porque hubiera un gobierno progresista. Y después se trajo a Lugo. Ahora suena mucho, porque es Dilma. Pero no trajimos a Lugo a que explicara la situación del Paraguay. Con eso, ¿Lugo tenía gran popularidad en Paraguay en ese momento? No, pero preferimos que los uruguayos supieran de primera mano qué sucedía en Paraguay por la propia voz de Lula. ¿Traerían algún preso político de los que han sido liberados recientemente en Venezuela para que vengan a explicar? Si fueran presos políticos, sin duda. Haríamos lo mismo que pidió él, investigaríamos. Mire, yo no tengo la información, capaz que ustedes tienen mayor información que yo de Venezuela. Pero en Venezuela vive toda mi familia exiliada. Cuando en Uruguay hubo dictadura, hubo destrozos en la sociedad uruguaya. Una parte de mi familia vive en Venezuela. Así que algún elemento más que algunos tengo. Y con todos esos elementos más que tengo, prefiero callar y esperar que la sociedad venezolana vaya desarrollando su propia salida a través del diálogo que dar manija para que en ese país termine en una guerra civil. Porque pequeñas manijas de aquí y de allá han construido una sociedad tan polarizada. La pregunta... ¿Por qué no aplica el mismo criterio para Brasil entonces? Señores, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que para este verano se pueden ir preparando porque la óptica Estela Ginchuk, que festeja 16 años y que además inauguró su sexta sucursal en Punta Carreta Shopping, tiene esta promo. Mirá, vos te compras un multifocal y te regala otro multifocal de sol. O sea, te llevas 2 y pagas 1. Durante todo el mes de noviembre. Pausa y ya venimos.
Aprendas a vivir